vamos a iniciar una serie de clases en principio sobre el delito, porque un grupo de estudiantes, a través de varias personas, me han hecho llegar el pedido que sería muy importante para ellos tener algunas consideraciones respecto a varios puntos del programa de Derecho Penal, parte general, y en realidad me han mandado una lista muy considerable, una lista muy larga, de manera que me he permitido elegir algunos de los temas que para mí son más importantes, y por eso acá, ayudado con la parte técnica del ingeniero Ramiro Pombo, esposo de una de mis nietas, vamos a iniciar una serie donde trataremos evidentemente el delito, donde trataremos los elementos del delito, y tendremos que unirlo quizás a otras entregas que hemos hecho hace un par de años, un año y medio antes, y quizás terminaremos con la parte de los concursos de delitos, todo lo que tiene que ver con los concursos de delincuentes, es decir, algo como para tener una visión orgánica de lo que es el derecho penal en la parte general. Bien, vamos a empezar entonces, y quiero decir que el derecho penal tal como hoy es concebido, en realidad tiene nacimiento después de, podríamos dar un dato así en forma un poco genérica, después de la Revolución Francesa, porque antes en realidad no existía un derecho penal, no se castigaba a cualquier persona, es decir, si alguien de una tribu o de algún lugar, de alguna ciudad, había cometido un delito, tenía que pagar el representante de la ciudad o el representante pariente de esa persona. El derecho penal no era subjetivo, no estaba dirigido a los hombres, sino estaba dirigido a una suerte de venganza del Estado para con la comunidad de quien había cometido el ilícito, ¿verdad? Y cuando nace el derecho penal, en realidad es una forma de control social, porque de alguna manera se va controlando el comportamiento del ser humano a través de la institucionalización de varias conductas que son llevadas a la categoría de delito por parte de la sociedad, por parte de los gobiernos, y luego se institucionaliza al delincuente a través de la prisión o de otras penas que veremos o podemos verlas más adelante en el curso de estas charlas que vamos a dar. Y bien, ¿qué es el delito? En principio el delito viene de la forma romana delinquere, ¿no? O delinquere, que quiere decir, significa desviarse de la ley. Los delitos, desviarse del camino recto, desviarse de lo que está establecido como norma legal por parte del Estado. Los delitos pueden ser leves o graves. Los delitos leves se llaman comúnmente delitos, y los delitos graves se llaman crímenes, que son los delitos evidentemente graves. Pero en realidad todo es exactamente lo mismo, todo es derecho penal, y respecto al modo de asignación de esta disciplina ha habido dos opiniones distintas. Por un lado, alguien que las ha llamado derecho criminal, el eminente Francisco Carrara, en sus libros, que son 9 tomos, llama el programa de delito criminales, o sea, le llama derecho criminal. Y otros autores muy importantes también le han llamado derecho penal, de manera que esto no tiene importancia, ¿no? Lo digo porque hicimos la división entre delitos y crímenes, o sea, delitos por penal y crímenes por criminal. Ha habido muchas definiciones del delito, yo no las voy a decir todas porque es un poco aburrido y no tiene ninguna razón de ser, pero simplemente sí dar algunas definiciones de carácter filosófico. En el siglo XIX y principios, yo diría, del siglo XIX, un autor italiano, Romagnosi, lo trata como un acto entre hombres que son hombres que tienen inteligencia y voluntad, y el acto es nocivo y merece una pena. Es una definición muy
digamos, primitiva, pero que increíblemente contiene todas las condiciones que debe tener un delito para ser tal, ¿no? Porque es un acto de hombres, no puede ser un acto de animales, eso está muy bien, hombres que son inteligentes y que tienen voluntad, o sea que el hombre no es un ser demente que no sabe lo que hace, sino que es un hombre con inteligencia. Y además ha tenido voluntad, ¿no? Ha tenido el dolo, ¿no? La intención para cometer ese acto. Ese acto es un acto dañino, es un acto nocivo y que merece una pena. De manera que, salvo alguna cosita que le está faltando y que después vamos a ver, esta es una definición filosófica de hace muchos años que en realidad se va ateniendo a lo que es verdaderamente la definición del delito. Yo, para hacer un poco, acelerar un poco y hacer el resumen de todas estas definiciones que son un poco, diría yo, aburridas y que no van a llevar a nada, porque en realidad cada una opina distinto a la otra, de repente por una palabra, Vamos a lo que es lo que ha sido para la dogmática penal, fundamentalmente para la dogmática penal uruguaya, la definición del delito. El delito es toda acción típica, antijurídica y culpable. Esto quiere decir que el delito tiene 4 elementos: acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Nosotros, para estudiar bien el delito, vamos a dividir cada uno de estas condiciones del delito, la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, en estratos. Vamos a estudiar en primer lugar la acción y luego los otros elementos del delito. Esto no quiere decir que el delito se pueda dividir, no, es un todo que contiene los 4 elementos, pero para mayor, digamos, docencia, para mayor comprensión de lo que es el delito, lo vamos a estudiar en forma estratificada, cada uno de sus elementos. Pero antes de eso, porque una de las cosas que me había pedido este grupo de estudiantes, antes de decidirme con el amigo Pombo aquí a hacer esta charla, me habían pedido que les hablara algo de la clasificación de delitos, cómo se podían clasificar los delitos. Y bueno, los delitos se pueden clasificar de diversas maneras, yo diría por lo menos de 5 formas distintas. Primero, de acuerdo a su gravedad. Esto es, los delitos, de acuerdo al artículo 2 del Código Penal uruguayo, se clasifican en delitos y faltas, que es lo mismo que contravenciones. Es decir, dentro del Código Penal vamos a tener un libro segundo que habla de los delitos y un libro tercero que habla de las faltas. Esto no tiene nada que ver con contravenciones de tipo municipal o administrativo de otro tipo que están previstas en el artículo 91, numeral 5 del Código Penal. Los delitos son, bueno, más importantes que las faltas. Las faltas son de menor categoría, son, como las llamó un autor italiano, delitos enanos, y yo les podría decir, por ejemplo, que una falta muy conocida es la infracción de tránsito, por ejemplo, ¿verdad? Es una de las faltas que está prevista en el Código Penal y que además está prevista en el digesto municipal. Se paga una multa y se paga también una multa desde el punto de vista penal. La galantería ofensiva, es decir, decirle algo a una persona en la calle en forma de piropo, pero en una forma ofensiva, eso también es una falta. Bueno, y muchas más, ¿no? Cuando llegue el momento vamos a hablar de algunas de ellas. Eso sería la clasificación de acuerdo a la gravedad. Los delitos más graves, la falta menos grave. Después tenemos la clasificación de acuerdo al resultado del delito. De acuerdo al resultado pueden ser delitos materiales con un resultado palpable, por ejemplo, el homicidio es un delito material. Se mata a una persona y evidentemente está el cadáver, es lo material, es lo palpable. También pueden ser de carácter formal. De carácter formal es cuando el delito no castiga la materialidad, sino que castiga la simple acción. Por ejemplo, en el artículo 334 del Código Penal uruguayo existe el delito de injuria,
que es ofender a una persona, injuriar a una persona, y no hay nada material. Es decir, una vez que sale la palabra ofensiva de la boca hacia la otra persona, está el delito cometido. No hay materialidad, sino que es simplemente de carácter formal. La tercera forma de clasificar los delitos es de acuerdo a la forma en que se viola el bien jurídico. Los delitos pueden ser de daño, donde se viola un bien jurídico que es la propiedad. Después vamos a ver, cuando estudiemos el segundo elemento del delito de la tipicidad, vamos a ver que el bien jurídico es uno de los elementos de la tipicidad. Es decir, en el caso al que me estoy refiriendo, la propiedad es un bien jurídico, como la vida es otro bien jurídico, la integridad física es otro bien jurídico, y una persona que es lesionada o una persona que es muerta por otra, evidentemente se está lesionando, se está dañando su integridad física o su vida, y lo mismo que cuando se roba, se está dañando la propiedad. Y el otro delito, la otra forma de delito, de acuerdo a la forma de violar el bien jurídico, son los llamados delitos de peligro. Aquí no hay un daño, sino que hay una objetiva probabilidad de daño. Por ejemplo, el delito de incendio es un delito que una vez que se enciende el fuego con peligro para las cosas y las personas, artículo 206 del Código Penal, se está cometiendo un delito de incendio, que es un delito de peligro. Si eso después se revierte en un daño, bueno, evidentemente va a haber otras consecuencias que están previstas en el Código, pero el delito de peligro es así. Como también el abandono de un niño o de una persona incapaz, que necesita de alguien que lo cuide, dejar abandonado a un niño o una persona incapaz, se trata también de un delito de peligro, que es el artículo 329 del Código Penal. No ha habido daño todavía, pero el hecho de dejarlo abandonado puede crear un futuro daño. A lo mejor viene alguien, inmediatamente lo recoge, y lo contiene, lo arropa, y evidentemente se termina el daño, pero hubo un peligro hasta ese momento. Y en cuarto término tenemos los delitos de comisión, los delitos de omisión. Los delitos de comisión son aquellos que se está violando el mandato de no hacer algo, no matar, no robar, no falsificar, no violar. Eso es el mandato que se viola, violando, falsificando, robando, matando. Y así sucesivamente en todos los delitos de comisión, que son los más. Esos tienen una contrapartida, que son los delitos de omisión, que son la obligación de auxiliar a la sociedad. No son muchos, son pocos, se castigan únicamente los que están previstos en la ley o en el código, y el delito de omisión de asistencia, por ejemplo, encontrar a una persona perdida o abandonada o en un accidente de tránsito y no asistirla, eso es un delito de omisión. A veces la omisión es una omisión pura, propia, que es, por ejemplo, esta que les acabo de decir, la omisión de no ayudar a alguien que está herido o perdido o desvanecido en la calle. Y por otro lado, los delitos de omisión impropia, que son aquellos donde la omisión no es un delito, pero que tratándose de ciertas personas puede llegar a devengar en un delito. Por ejemplo, el caso de los que tienen una posición de garante frente a la víctima. El médico tiene una posición de garante frente a la víctima, la enfermera tiene una posición de garante frente a la víctima, el guía que contrata a una persona para que lo lleve por los Andes, o por los Alpes, o por el Himalaya, para hacer una excursión de andinismo, una excursión de subir una montaña, esa persona tiene en principio una posición de garante, porque tiene que indicarle a quien lo contrató que por aquí no vaya, que puede caerse, que por aquí hay un despeñadero, que aquí puede haber una luz, que aquí no hay aire, en fin. Esa es la posición de los delitos de omisión impropia. Y finalmente, para terminar con la charla de hoy, tenemos los delitos que se clasifican por el momento consumativo. Hay delitos instantáneos: matar, la muerte de la persona, instantáneo. Robar, se robó una cosa, instantáneo, ¿verdad? Porque no se llama robo, se llama hurto, pero bueno, lo decimos así para que se entienda bien.
Esos son instantáneos. Después hay delitos permanentes que son, por ejemplo, la usurpación de una función pública, una persona que se hace pasar por policía, por ejemplo, la permanencia del delito, la consumación del delito se va dando durante todo el tiempo que esa persona se hace pasar por policía. Ese es uno de los delitos permanentes. Y finalmente hay delitos que son instantáneos con efectos permanentes. Por ejemplo, el delito de bigamia. Si alguien está casado legítimamente con una persona y se casa con otra, en el momento en que se produce el matrimonio, ahí está la instantaneidad del delito. Pero los efectos permanentes van a seguir posteriormente hasta que no se descubra que esa persona está casado con otro. Y bueno, por ahora dejamos esto y creo haber podido cumplir con las exigencias y pedidos de quienes me han solicitado que hablara de este tema. Y en la próxima entrega vamos a iniciar el primero de los elementos del delito, que es la acción. Muchas gracias a todos.